Buenas tardes con todos. Nosotros vamos a presentar la operación de columna de destilación en HYSYS. Una columna de destilación separa una mezcla en dos productos: destilado en la cabeza, que está enriquecido en el componente más volátil, y los fondos, en la base, enriquecidos en el componente menos volátil. La separación se logra por contacto vapor líquido a lo largo de etapas, con un condensador en cabeza y un rehervidor en el fondo. Los elementos principales son el condensador, que condensa el vapor de cabeza y permite el retorno de reflujo; el rehervidor, que suministra calor y genera el vapor ascendente; los platos o empaque, que aumentan el área y tiempo de contacto vapor líquido; y la etapa de alimentación, que su ubicación influye en energía y número de etapas. Variables operativas clave. Relación de reflujo. A mayor R mejora la separación pero aumenta la energía. Número de etapas teóricas. A mayor N incrementa la pureza, pero aumenta la altura y el costo. Condición de alimentación. Define fracción líquido-vapor y afecta perfiles internos. Informe breve cómo se modela la columna de destilación en Aspen HYSYS. Obviamente centrándome en especificaciones, convergencias y seguridad. En HYSYS lo más importante es cerrar bien los grados de libertad. Si faltan especificaciones, no hay solución. Y si sobra, es porque existe un problema. Normalmente se usa el modelo por etapas en equilibrio. El modelo Rate-Based, que es el segundo modelo, solo se usa cuando la transferencia de masa es la crítica. También cómo vamos a armar nuestra columna. Primero defino la termodinámica, luego el número de etapas, condensador, rehervidor y presión. Finalmente conecto las corrientes y converjo. Nosotros aquí tenemos un mapa el cual nos puede ayudar a iniciar nuestra simulación. Primero defino la termodinámica y el número de etapas y así vamos sucesivamente realizando todo lo demás. Para converger, el uso de combinaciones simples como el reflujo radio más destilado o el Duri más fondos, evitando sobreespecificar. Así nosotros tenemos una correcta convergencia. Además, nosotros tenemos errores comunes como es especificar simultáneamente, forzar las composiciones, cambiar etapas o poner eficiencias en etapas. Estos son errores que nosotros no debemos de cometer al momento de nuestra simulación. Si no converge, reviso el DOF o simplifico el caso y ajusto el damping o la iniciación. Esto nosotros tenemos que tener claro. Y si los errores de calor, pero equilibrio divergen o oscilan, reducimos el damping. Una vez estable, agrego eficiencias y si es necesario, hidráulica para operar la operación. Finalmente, nosotros tenemos lo que es pasar de lo teórico a lo realista. Primero que nada, no fijes deficiencias, evitar fijarlas en la etapa de feed o flow, ajustar por secciones si tienes datos y no por bandeja a mano. Validar con las composiciones y las temperaturas reales. En hidráulica también vamos a necesitar, ya que es una columna de destilación. Entonces, esta es una predicción hidráulica que nosotros debemos de tener, la variación de presión, además de los perfiles, y también tenemos que hacer las comparaciones geométricas de todo lo que es el diseño de la columna. La estabilidad hacia el realismo. La estabilidad de esta columna necesita mucho focalizar, ya que en nuestro programa puede que no converja, pero en la realidad sí. Aquí es donde nosotros tenemos lo que es mejorar la calidad, mejorar la composición, aumentar el flujo, dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos. Cuando nosotros tenemos hidrocarburos, nosotros tenemos específicas cosas para realizar. ¿Qué sería? Primero, el objetivo típico es cumplir las purezas de energía razonable. Cierro y converjo en los speech. Luego implemento una especificación de pureza. Y finalmente, si falta separación, reviso el feed stage y el número de etapas que nosotros vamos a hacer. Finalmente, plantear bien la columna al momento de converger. Si eliges una termodinámica coherente, defines correctamente las etapas y presión y cierras completamente lo independiente. La convergencia se vuelve manejable y si necesitas puedes escalar a un modelo más de eficiencia igual hidráulico para hacer más realista nuestra aplicación.
Perfecto. El ejercicio que vamos a realizar en este caso es sobre una columna de destilación binaria, utilizando el método clásico Fenske-Underwood-Gilliland, asumiendo volatilidad relativa constante y flujo molar constante. Tenemos una alimentación de 100 kmol por hora, con una fracción molar del componente ligero del 50%, especificaciones de pureza tanto en el destilado como en los fondos, alimentación como líquido saturado, es decir, Q igual a 1, y una relación de reflujo de operación de 1.5. Con eso nos piden 5 puntos. Y el objetivo no es resolver analíticamente el ejercicio como tal, sino mostrar cómo este problema se traduce correctamente a Aspenheisis, respetando los supuestos del método. Listo. Una vez nos ingresamos al software de HYSIS, eh, primero debemos seleccionar lo que es el sistema binario, un sistema coherente con la volatilidad relativa asumida. Para este caso utilizaremos lo que es el N-hexano como componente ligero y el N-heptano como componente pesado, ya que presenta una volatilidad relativa cercana a 2 y un comportamiento casi ideal. Como paquete termodinámico, se escogió lo que es el paquete Penn-Robinson, que es adecuado para hidrocarburos y suficiente para un diseño preliminar. Con esto ya podemos ir a la simulación. Y en la simulación, lo que tenemos que hacer primero es definir la corriente de alimentación, que es esta corriente 1, en la cual tiene un caudal total de 100 kmol por hora, composición equimolar y condición de líquido saturado, lo cual en HYSYS se refleja al fijar el estado térmico o verificar que no exista fracción de vapor. Este punto es clave porque el valor de Q igual a 1 influye directamente en el cálculo de reflujo mínimo por Underwood. La columna de destilación, por otro lado, no se debe especificar por el momento las etapas, y en esta etapa inicial lo importante es ingresar correctamente las especificaciones del producto, lo cual son la fracción molar del componente ligero en el destilado y la fracción molar del componente ligero en los fondos. Conceptualmente, el método Fenske nos permite estimar el número mínimo de etapas a reflujo total. Underwood nos da el reflujo mínimo y Gilliland nos permite interpolar el número real de etapas para el reflujo de operación. En HYSYS estos cálculos no se ven explícitamente, pero sirven como un criterio de validación, como por ejemplo el número de etapas de ingresado deberá ser mayor que el n mínimo, el reflujo de operación debe ser mayor que el r mínimo y la convergencia final del modelo confirma la coherencia del diseño. Finalmente ajustamos el reflujo a 1.5, verificamos perfiles de composición y aseguramos que las purezas especificadas se cumplen. De esta forma, HYSYS se convierte en una herramienta que complementa y valida el diseño preliminar obtenido con Fenske, Underwood y Gilliland. Ver si este ejercicio se puede realizar en DWC. La respuesta es sí, debido a que está planteado como un diseño abreviado de columna usando un método Fenke-Underwood-Williams, que es exactamente lo que implica una opción de Shortcut Column. En DWSIM lo primero es definir la base termodinámica y los componentes del sistema. Aunque el enunciado asume una volatilidad relativa constante, el método Shortcut trabaja con información de equilibrio para estimar este comportamiento. Después de haber insertado Shortcut Column, ahí selecciono cuáles son Light Key y Heavy Key, o sea, el componente clave más liviano y el componente clave más pesado, que este domina la separación como había previamente explicado mi compañero. Después, el ingreso de especificaciones de pureza que pide el ejercicio, fracción molar, Light Key, el destilado, fracción molar en los fondos. También ingresa la condición de alimentación como igual a 1. Y esto significa que el feed entra como un líquido saturado. También en DWSIM calcula automáticamente los resultados principales, ya sea un mínimo de número de etapas, mínimo de reflujo y el número de etapas estimados. Y eso sería por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.